Clase 2.1. Sentido de las medidas de tendencia central. En el problema nos dice, los datos corresponden al registro del total de clientes atendidos en las dos sucursales de una panadería. Tenemos sucursal A y sucursal B. En el número 1 nos piden que ordenemos la cantidad de clientes atendidos en ambas sucursales de menor a mayor. Entonces los vamos a ordenar. Tenemos ejercicio número 1. Vamos a escribir sucursal A y vamos a ordenar los datos de menor a menor. Si nosotros ordenamos los datos de menor a menor, nos quedará que el primer valor es 14, luego tendríamos 19, luego 23, luego 24, 26, 30, 31, 32, 38, 40 y 49. Ahora, para la sucursal B, el primer valor, el menor, sería 10. Por ejemplo, podemos ir tachando. Después de 10, seguiría 20. Lo tachamos. Después de 20, sigue 21. Después de 21 va 22 en el orden. Luego iría 24. 24. Luego tenemos 28. Luego tenemos 29. 30. 36. 46 y 57. Ahí está, ya los hemos ordenado de menor a mayor. En el número 2 nos dice, identifica la cantidad mínima y máxima de los clientes atendidos en ambas sucursales. Número 2, entonces vamos a ir escribiendo, bueno, sucursal 1, sucursal A. Y acá a la derecha voy a ir trabajando con la sucursal B. Sucursal B. Entonces, el valor mínimo y máximo de clientes que han atendido. Aquí diríamos que la cantidad menor para la sucursal A podemos observar que es de 14 clientes y la cantidad mayor de clientes para la sucursal A es de 49 clientes. Es decir, de que la cantidad de clientes atendidos en la sucursal A van desde los 14 hasta los 49 o oscilan entre dichas cantidades. Para la sucursal B, la cantidad menor es de 10 clientes y la cantidad mayor es de 57 clientes. En este caso, la cantidad de clientes atendidos en la sucursal B oscilan entre 10 y 57. Vamos al ejercicio 3. En el número 3 nos dicen, determina el valor de la mediana de los datos de las dos sucursales. Para ello necesitamos tener nuestros datos ordenados de menor a mayor. Voy a separar acá. Estamos trabajando y entonces vamos a reescribir dichos datos que tenemos acá de menor a mayor. Ahora que ya tenemos los datos, vamos a observar cuál es la cantidad de datos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces tenemos un dato impar y vamos a dejar 5 y 5. Podemos ir aquí. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 5. Vemos que aquí tenemos 5 datos a la izquierda y 5 datos a la derecha. El valor central sería la mediana, es decir que en este caso la mediana es igual a 30. Mediana es 30, los 30 clientes. Ahora vamos a ver cuál es la cantidad de clientes o de datos que tenemos para la sucursal B. Tenemos 1,
1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 y 6. Tenemos 12 datos en total, pero en este caso tenemos 6 a la izquierda y otros 6 a la derecha. No hay ningún dato central. En este caso, para calcular la mediana, tenemos que sumar los dos valores centrales, que serían 24 y 28, y dividirlos entre 2. Entonces, la mediana significa que está entre 24 y 28, por eso tenemos que es igual a 24 más 28 y esto lo dividimos entre 2. 24 más 28 al dividirlo entre 2 nos va a dar un resultado de 26. Es decir, que la mediana en este caso es 26. Número 4 nos dice cuál es el valor de la moda de los datos sobre la cantidad de clientes atendidos en las dos sucursales de la panadería. La moda es el valor que más se repite. Entonces tenemos que observar en la serie de datos cuál es el valor que más se repite. Por ejemplo, en la sucursal A, estos se repiten solamente una vez, una vez, una vez. En la sucursal A, todos los datos, si se fijan, solamente aparece una vez, no se repiten. Entonces, en el número 4 para la sucursal A podemos afirmar que como todos los datos aparecen solo una vez y entonces la frecuencia sería uno, no hay ninguno que tenga más que otro, diríamos que no tiene moda. La sucursal A no tiene moda. Ahora, para la sucursal B hay que observar si se repiten algunos valores, si se repiten, por ejemplo, se repite el 24 aquí dos veces y de ahí otros valores ya no se repiten. Entonces, como el que más se repitió fue 24, la moda para para la sucursal B sería 24. Moda es 24 clientes. Ahora en el número 5 nos pide que calculemos la media aritmética de los datos de las dos sucursales de las panaderías. Eh, entonces tenemos 5, encontrar la media aritmética. Y la media aritmética es igual a la suma de todos estos datos entre el total de datos, es decir, 14 más 19 más 23 más 24 más 26 más 30 más 31 más 32 más 38 más 40 y más 49. Habíamos contado los datos y habíamos determinado que eran 11 datos en total. Lo que tenemos que hacer con la calculadora es sumar todos estos números y ese resultado lo dividimos entre 12. Omitiendo el paso de la calculadora, tenemos que la respuesta en este caso para la sucursal A, la suma nos da 326 y eso lo tenemos que dividir entre 11. Entonces la media aritmética al hacer la división nos da 29.6. Ahora la media aritmética para la sucursal 2 sería sumar cada uno de estos datos que nosotros vemos ahí. Sería 10 más 20 más 21 más 22 más 24 más 24 más 28 más 29 más 30 más 36 más 46 y más 57. En este caso eran 12 datos, entonces tenemos que dividir la suma de estos valores entre 12. Al hacer la suma en la calculadora nos da el resultado de 345. Al dividir 345 entre 12 obtenemos 28.8. Entonces ahí tenemos todo lo que nos solicitaban en el resuelve para este problema. Vamos a visualizar el comprende. El comprende nos dice tal como se aprendió en educación básica, es decir, ya por sexto grado, en séptimo, se pueden calcular valores representativos que pueden describir una serie de datos, los cuales se han calculado en el ejemplo anterior y se detallan a continuación. La mediana es el valor que ocupa la posición central en una serie de datos cuando ya han sido ordenados de menor a mayor. Para determinar el valor de la mediana se consideran los siguientes casos. El primer caso, cuando el número de datos n es impar,
La mediana es el dato X que ocupa la posición central, es decir, el dato que está en el centro. Pero cuando los datos son impar, y estamos hablando cuando tenemos 3, 5, 7, 11, 9, 13, 15, 17, etcétera, datos. Entonces, como en este caso, para determinar la posición central se utiliza la fórmula n más 1. Para el ejemplo anterior, la sucursal A es n igual a 11. Ojo que esto nos da la posición, es decir, no nos da la mediana, sino que nos dice en qué posición va a estar la mediana. Entonces estaba en la posición 6. Si nosotros revisamos, a ver si es cierto, vemos que está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente en la posición 6 estaba la mediana, pero no es que 6 era la mediana. Y n es 11 porque eran 11 datos en total. Ahora, literal B, para encontrar la mediana, el siguiente caso, cuando el número de datos n es par, es decir, por ejemplo, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces son números pares. Cuando tenemos esa cantidad de datos, la mediana es el número que se encuentra entre los datos centrales. Pues al determinar la posición de la mediana se obtiene un valor que no corresponde a la posición de ningún dato de la serie. Por ejemplo, el caso de la sucursal Bn es igual a 12, es decir, eran 12 datos. Entonces la posición central de la mediana, utilizar la fórmula, nos daba 6.5, lo que indica que la mediana es el número que está entre el dato 6 y el dato 7. Y si nosotros visualizamos 1, 2, 3, 4, 5, dato 6, dato 7, y efectivamente entre estos estaba la mediana porque al final nos dio 26. Y la moda es el valor que aparece la cantidad de veces en una serie de datos que aparece la mayor cantidad, es decir, tiene que ser la que tenga mayor repetición. En casos que todos los datos aparecen igual, por ejemplo, todos los datos solo aparecen una vez o aparecen dos veces, se dice que la serie no tiene moda o que carece de moda. Tiene que haber un dato que se repita más que los demás, de lo contrario, si todos se repiten la misma cantidad de veces, no hay moda. Y la media aritmética, que se representa por mu, es el número que resulta de dividir la suma de todos los datos x entre el número de datos n, y que también se conoce como promedio. Es decir, sumamos todos los datos y lo dividimos entre el total de numeritos o de datos que nosotros hayamos colocado en la parte superior de la fracción. Para el lapicito les pide que en la siguiente serie de datos, que corresponde a las ventas expresadas en dólares de los últimos 15 días de las dos sucursales de la mini tienda La Esquinita, tienen que realizar lo siguiente. Tienen que ir encontrando valores así como nos lo solicitaron a nosotros en la solución. Es un único ejercicio, hay que hacerlo completo con sus 6 pasos.